hermanos, buenas noches, bienvenidos a todos. Es una alegría enorme poder juntarnos un miércoles más. Quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Hemos avanzado en esta carta, ha pasado el tiempo realmente rápido. Si de alguna manera tuviéramos que definir de qué está hablando Pedro en su carta, bueno, podemos decir dos cosas. Y una es el sufrimiento, es insistente en el tema, en cada capítulo, por lo menos hasta el capítulo 4, él nos habla acerca de que los cristianos van a sufrir. De hecho, el capítulo 4 dice, versículo 1, puesto que Cristo padeció o sufrió por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Indudablemente, Pedro tiene la intención de que el cristiano, mientras está atravesando ese momento difícil de sufrimiento, como es la realidad de los hermanos en esta carta, puedan entender que el sufrimiento no es algo ajeno a la voluntad de Dios. Lo veíamos en uno de los miércoles, donde el Señor dice, para eso fuisteis llamados, fuimos llamados al Evangelio, a Cristo, también como parte de su plan a sufrir. Y luego también Pedro nos va a hablar acerca de cuál debe ser nuestra conducta como ciudadanos del reino, cómo nosotros debemos vivir, cuál debe ser nuestro comportamiento. Y esto es sumamente interesante porque ningún cristiano que lea su Biblia y que se acerque a la primera carta de Pedro puede dejar de lado y tomar nota de que ese es el llamado del verdadero Hijo de Dios. La conducta no va a cambiar por el simple hecho de que nosotros decidamos cambiarla o copiar o imitar a alguien. La conducta en una persona, en un hijo de Dios sobre todas las cosas, es consecuencia de la fe verdadera, y eso es lo que Pedro también va a enseñarnos. En esta noche, hermanos, vamos a leer a partir del versículo 13, eh, y vamos a leer del versículo 13 hasta el 16. En realidad es hasta el 17, esa es la unidad en lo que Pedro viene hablando del 13 al 17. Vamos a leer hasta el 17, pero solamente vamos a ver del versículo 13 hasta el 16, porque luego, con la ayuda de Dios, el siguiente hermano, el próximo miércoles, va a compartir con nosotros, creo que es Nelson a quien le toca, va a compartir el versículo 17 en adelante. Entonces, vamos a leer ahí el capítulo 3, versículo 13, que dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Hermanos, me gustaría una vez más poder orar, pedir al Señor su ayuda y luego volver a considerar este pasaje. ¿Sí? Oremos. Señor Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para reunirnos, para estar congregados. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos hables, nos enseñes. Señor, conforme a nuestra esperanza, sabemos y descansamos total y completamente en la obra del Espíritu Santo. Sabemos que Él es nuestro verdadero Maestro. Él es quien traerá luz en esta noche a nuestras mentes para entender claramente tu palabra, tu enseñanza. Te rogamos, Señor, que Él esté obrando poderosamente, que nos esté confrontando, animando, fortaleciendo, ayudando a entender, Señor, en profundidad tu palabra. Señor, creemos también en el poder de tu palabra. Sabemos que es la Escritura, la Biblia, esa palabra viva y eficaz, cortante, Señor, que puede llegar a los lugares más impensados de nuestra alma, de nuestra mente y aún de nuestro corazón.
Señor, esa palabra tuya que es eterna, que es viva, tiene el poder para obrar en nosotros y es lo que en esta noche te rogamos. No solamente que tu Espíritu nos ayude y nos enseñe, sino que tome tu palabra, la espada del Espíritu, Señor, y llegue a lo más profundo de nuestro ser, hablando con nosotros, tratando con nosotros y llevándonos a gozarnos en Cristo. Señor, bendice a tu iglesia, edifica a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, el versículo 13 nos, nos deja una pregunta muy importante de responder, porque si nosotros leyéramos así a simple vista o a vuelo de pájaro, la pregunta sería, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? A simple vista, a una lectura rápida del pasaje, pudiéramos entender que quizás lo que Pedro está señalando es que, eh, bueno, si el cristiano hace lo correcto, si el cristiano hace la voluntad de Dios, está completamente garantizado que no va a tener ningún problema. Bueno, si entendemos así el pasaje, es un error, porque luego el versículo 14 nos afirma que vamos a tener problemas. Decíamos al comienzo, esa es la temática de la carta. Pedro desde el comienzo, por lo menos hasta el capítulo 4, señala reiteradas veces que el creyente va a padecer sufrimiento. De hecho, ellos están sufriendo la persecución, el hostigamiento, el reclamo social. Entonces, rápidamente debemos descartar de que Pedro está garantizando de que si nosotros hacemos todo lo que Dios manda, guardamos sus palabras, guardamos su mandamiento, vamos a tener una vida excelente sin problema. Bueno, por el contexto, no debemos entender que eso es lo que Pedro está señalando, sino la idea del versículo 13 es que nadie puede hacerle daño al creyente, o mejor dicho, nadie va a hacerle un daño más allá de lo físico, de lo terrenal, ¿no? Es un poco lo que el Señor dice cuando dijo, no temáis a aquellos que pueden matar o dañar el cuerpo, sino más bien temed a aquel que puede arrojar su alma en el infierno. Bueno, esa es la dirección hacia donde Pedro va a dirigirnos. Él en un momento más, por ejemplo, a partir del versículo 10, él está citando el Salmo 34, y el Salmo 34 también hace referencia a eso. Y también Pedro va a citar más adelante lo que es el sermón del monte y la bienaventuranza, diciendo bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Los hombres, es lo que está sucediendo en la carta, pueden calumniar, pueden maltratar, pueden perseguir, pueden rechazar a los cristianos, pero no pueden destruir su esperanza. Eso es lo que Pedro anuncia en el capítulo 1 cuando dice que nos ha dado una esperanza que nadie nos puede quitar, una herencia que no se puede marchitar, que no se puede perder, una esperanza, una herencia que permanece para siempre. De alguna manera Pedro viene diciendo, bueno, sabemos que nos van a perseguir, sabemos que nos van a hostigar, sabemos que hasta pueden quitarnos la muerte o aún encarcelarnos, pero debemos saber, nadie nos separará del amor de Cristo. Es lo que Pablo dice en Romanos 8:31. Dice él, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, si nosotros entendemos mal este pasaje, lo que podríamos afirmar o asumir como un pensamiento para la vida es decir, bueno, yo estoy en Cristo, ahora estoy en Dios. O ese versículo de Filipenses que todos usan y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Significa eso literalmente que todo lo puedo? Que porque estoy en Cristo voy a saltar X cantidad de metros a la altura, que puede chocarme un vehículo y no me va a pasar nada, que todo lo que quiero se me va a cumplir. No, no está hablando de eso. Está diciendo Pablo que porque Dios está conmigo, no me va a suceder ningún mal, ninguna enfermedad, ningún daño, ningún problema, no voy a pecar más. No, no es eso lo que Pablo está diciendo, no es lo mismo, no es tampoco, perdón, lo que Pedro está diciendo. Pablo no quiere decir que nadie se iba a levantar contra los cristianos, de hecho, él mismo es prueba de esa persecución, encarcelamiento, y aún su muerte fue propinada por hombres que se levantaron contra él.
Pablo en este capítulo 8 también habla acerca de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, de la desnudez, del peligro y de espada. Pero Pablo dice, nada de esto podrá separarme del amor de Cristo. No quiere decir solamente que Cristo nos seguirá amando aún seamos perseguidos y aún nos quiten la muerte, nos quiten la vida, perdón. Lo que está diciendo es que el cristiano está aferrado a una esperanza, que es el tema del capítulo 3, está aferrado a una esperanza, se nos ha concedido una esperanza maravillosa, eterna, que no se puede matar, que no se puede perder y que esa es nuestra seguridad. Para muchos de los hermanos, en aquel tiempo, mientras están sufriendo todas estas cosas que son parte de lo que veíamos viendo, la parte histórica de la carta, muchos se preguntaban, pero si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, si el Señor realmente me ha salvado, ¿por qué atravesamos todas estas situaciones contrarias a lo que vemos? Entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, comienza a enseñarles que nadie podrá hacer daños en el sentido de robarnos, arrebatarnos esa esperanza y esa salvación que tenemos en Él. Pedro en el capítulo 4, versículo 12 dice que no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. ¿Por qué Pedro les tiene que decir eso? Porque ellos están convulsionados, están preocupados, se preguntan unos a otros, pero si verdaderamente estamos en el Señor, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué tengo ese problema? Bueno, Pedro dice, vamos a tener problemas, pero si estamos en Cristo, verdaderamente nadie podrá arrebatarnos esa esperanza y esa seguridad. Bueno, les decía al comienzo, Pedro estaba citando el Salmo 34, donde el versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. De alguna manera Él les está afirmando, deben descansar en esta preciosa verdad. El Señor los está mirando. Él está velando sobre ustedes. Entonces, cuando uno sufre, puede pensar, bueno, estoy sufriendo porque Dios me descuidó. Vino este problema a mi vida o esta enfermedad o esta situación porque Dios me hizo a un lado de su protección eterna. Y Pedro le dice, citando el Salmo 34, el Señor está mirando a los justos. Los justos es una manera de llamar al cristiano, a la iglesia. Él dice, los ojos del Señor, esos ojos que nunca duermen, dice el Salmo 121, que Dios nunca duerme ni se adormece, sino que Él velará y Él cuidará de su pueblo siempre. Y esa es la realidad que Pedro está tratando de poner en las mentes de los hermanos. Y está diciendo, el Señor está velando por tu alma. Y no porque tengamos un padecimiento, una necesidad, un problema, quiere decir que Dios se olvidó de nosotros, sino que esto es, como ya vimos, también parte de su voluntad para nuestras vidas. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La pregunta, hermanos, es, ¿cómo libró el Señor a los mártires? ¿Falló en su promesa? ¿Los libró verdaderamente? ¿Cómo libró a Pablo? ¿Cómo libró a la mayoría de los apóstoles que murieron por causa del Evangelio? ¿Cómo libró a todos aquellos que habían puesto su fe en él y que fueron martirizados y un montón de terribles situaciones con las que le quitaron su vida? ¿Los libró el Señor? Sí, claro. Los libró en el sentido eterno. Los libró en el sentido de que pasaron de esta tierra como peregrinos y extranjeros para heredar al final esa vida eterna. Y esa es la intención de Pedro, llevarlos a considerar esto es lo importante, no lo pasajero, no lo terrenal de esta tierra. Debemos estar gozosos y tranquilos de saber que tenemos una herencia eterna. Esto nos recuerda que como hijos de Dios vamos a tener sufrimiento. El cristiano, la iglesia, el pueblo de Dios va a tener padecimiento y es lo que vamos a ver
en el versículo 14, dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Bueno, Pedro continúa diciendo esta frase impresionante donde dice que si alguna cosa padecemos por causa de la justicia. Bueno, Pedro está afirmando varias cosas y lo primero que nos dice es que vamos a padecer. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Bueno, como decíamos, hacer lo correcto, hacer lo que Dios manda, vivir la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos, guardar su palabra, tener una vida marcada por la piedad, la santidad, la moral. Bueno, no es garantía de que eso nos va a librar de los problemas en un mundo caído. Si queremos pensar profundamente en ese principio, tenemos que mirar a Cristo. ¿Quién puede, dijo el Señor, quién puede señalarme un pecado? Él lo dijo públicamente, a viva voz, y los enemigos estaban ahí. Y todos, con mucho gusto, si hubiera un solo pecado para señalar, lo hubieran hecho. Pero aún siendo Él sin pecado, santo, aquel que cumplió con cabalidad la fidelidad de Dios y la voluntad de su Padre en su vida, sufrió como un malhechor, sufrió como un pecador. Y eso nos da un indicio que por el hecho de estar en esta tierra, por el hecho de tener la misma fe, lo que Pedro está diciendo en el capítulo 4 que leíamos al comienzo, si Cristo padeció siendo quien era, santo, puro, sin pecado, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Así como Él sufrió, de la misma manera, injustamente, vamos a sufrir nosotros. La palabra que Pedro usa ahí en el versículo 14, la palabra padecer, significa sufrir o experimentar aflicción, soportar el maltrato o pasar por el sufrimiento. Bueno, nos amplía un poco más el, el tema, la realidad, diciendo, bueno, no solamente vamos a tener un problemita, vamos a sufrir. Eso implica persecución, muerte, aflicción, maltrato, abuso. No se limita al dolor físico, sino que puede incluir sentimientos, o sea, lo que va a decir ahora en un momento más, en sentimiento o maltrato emocional, espiritual. Bueno, el versículo 14 del capítulo 3 de Pedro se refiere justamente a vivir de una manera justa delante de Dios, pero no nos da la idea falsa de que por vivir de esta manera estamos bajo un escudo de protección, como Satanás le señala al Señor acerca de Job. Dice, sí, Job te obedece porque le has bendecido ampliamente. Bueno, no era el caso de Job, no es el caso de los cristianos. Ahora, lo que Pedro va a aclarar no solamente nos recuerda que vamos a padecer y nos da una idea de lo que significa el padecimiento, sino que también dice que debemos estar bienaventurados, muy dichosos. ¿Por qué? Por sufrir. Ahora, la realidad es que ese es un principio que no conjuga mucho con nosotros, no estamos muy cómodos con afirmar, bueno, voy a sufrir y entonces voy a estar muy dichosos. Vamos a ir por la vida sonriendo y contándoles a todos cuánto sufrimiento y cuánto pesar hay en nuestra alma. Lo que Pedro nos va a ayudar a entender, hermanos, es que nos está refiriendo a todo tipo de sufrimiento. Él aclara que el sufrimiento en el cual somos bienaventurados es cuando sufrimos por causa de la justicia. El sufrimiento del que habla aquí tiene que ver con obedecer a Dios, tiene que ver con actuar conforme al Evangelio, de sufrir por ser fiel a Cristo, de padecer por no participar en el pecado, de vivir en una manera santa, modelando a Cristo. Pedro está diciendo, no se confundan, no todo sufrimiento es bienaventurado.
No todo sufrimiento tiene que ser vivido, reconocido como, oh Señor, cuánto estoy padeciendo por tu causa. No, lo que el Señor dice, ese sufrimiento en tu vida, eso que golpea tu alma, eso que cada día te va aplastando y aplastando y aplastando, es la consecuencia de tu pecado, de tu torpeza, de tu maldad, de tu desobediencia. No todo sufrimiento en nuestra vida es algo que va a bendecirnos o en el que debemos sentirnos bienaventurados. Sí, todo sufrimiento es una señal, es una marca que debe llevarnos a Dios, porque en Él, como el Dios de toda consolación, encontraremos consuelo, gracia para seguir adelante a pesar del pesar y de los sufrimientos. Hay pecados en nuestra vida, hermanos, que traen consecuencias temporales. Hay pecados en nuestra vida que traen dolor temporal. Hay otros pecados que arrastraremos sus consecuencias y sus dolores todo el tiempo de nuestra vida. Y Pedro nos está refiriendo a eso. Está haciendo una distinción entre el sufrimiento por causa del pecado y un sufrimiento por causa de Dios, de la justicia, de una obediencia a Él. En el capítulo 4, Pedro aclara que nadie debe padecer como malhechor, pero que uno debe estar dichoso o sentirse dichoso de padecer como cristiano y no avergonzarse por eso. Una vez más, Pedro hace la distinción. Si padeces por tu pecado, en buen porteño sería bancátela. Es el resultado de tu siembra, es lo que hiciste, son las consecuencias de tu maldad, de tu desobediencia, de tu rebeldía contra Dios. ¿Y cuánto necesitamos muchas veces ese sufrimiento? Porque ese sufrimiento nos recuerda quiénes somos. A veces el cristiano tiene la pretensión de vivir como si Dios no fuera necesario para nosotros. Y muchas veces ese sufrimiento, ese pecado, nos lleva a recordar qué distinta hubiera sido nuestra vida, nuestra fe, si nosotros hubiéramos obedecido al Señor y sus mandamientos, y cuántos dolores nos hubiéramos evitado en nuestra vida. Pedro dice que somos bienaventurados cuando padecemos por causa de la justicia. No quiere decir que el dolor no sea agradable o que debemos estar felices, contentos cuando sufrimos. Si sufrimos por causa de la justicia, dice Pedro, ese sufrimiento no debe hacernos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. No debe interponerse no debe interpretarse, perdón, como que Dios nos abandonó o se olvidó de nosotros, como una derrota espiritual. Eso el Señor lo enseña en Mateo capítulo 5, en la bienaventuranza, versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. A veces escuchamos testimonios, sobre todo de aquellas personas que están en prisión y que han conocido una parte del Evangelio y que se presentan ahí como los mártires y que dicen, no, por causa del Evangelio estoy sufriendo esto y estoy sufriendo aquello. Y la realidad es que todo rápidamente podemos identificar que ese sufrimiento no fue por causa de la fe, no fue por causa de predicar el Evangelio como Pablo, como los apóstoles. Está ahí sufriendo el castigo de sus pecados, de su delincuencia. Y hermanos, nosotros podemos caer en el mismo error y pensar que lo que estoy viviendo es consecuencia de una vida tan comprometida con el Señor. No hay duda, una vida comprometida, como ya lo vimos, versículos 13 y 14, nos recuerda, una vida comprometida con el Evangelio también va a tener padecimiento. Pero la diferencia es sufrir por causa de Dios y entonces Dios nos tiene por bienaventurados, y sufrir por nuestro pecado es recibir la disciplina de lo que nosotros hicimos. Dice la palabra de Dios que el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se enoja. Contra Jehová dice, ay Dios, me abandonaste. Oh Dios, te has olvidado de mí. Tu promesa decía que ibas a estar conmigo hasta el último día. Y el Señor no lo hace, pero podría decirnos, está sufriendo
la consecuencia de tu pecado. El Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hermanos, la persecución no es algo nuevo en este mundo, no es algo que solamente los cristianos van a padecer. Se persiguieron a un montón de pueblos, los gitanos, los judíos, los italianos y otros tantos más. Fueron perseguidos en distintas épocas de la historia universal, fueron perseguidos por distintas razones. Y la persecución no es algo que es ajeno a este mundo caído. Pero Pedro y el Señor están haciendo énfasis en el hecho de ser perseguido por mi identificación con Cristo. Ser maltratado por no querer ser condescendiente con el pecado de otros o aún con esa incitación a pecar cada uno de nosotros. Pedro añade, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto significa, o Pedro está diciendo en el contexto de la persecución, del sufrimiento, que el creyente no debe ser dominado por el miedo, por las amenazas o las calumnias. Bueno, posiblemente es eso lo que ellos están pasando. Aún no se ha levantado la persecución más fuerte contra los cristianos, que es la persecución de Nerón, donde ya veíamos cómo él se levantó ferozmente y comenzó a culpar a los cristianos de todos los males que Roma estaba sufriendo. Era el chivo expiatorio apropiado para él poder hacer y deshacer a su placer. Pero todavía no están en esa época, todavía no están en esa etapa, pero sí la sociedad los está señalando, sí la sociedad los está criticando, los está apartando, los está mirando con recelo. Y Pedro dice, no se amedrenten por eso. Sigan honrando al Señor, sigan viviendo como tengan que vivir, sigan cumpliendo la voluntad de Dios para su vida, porque están siendo perseguidos por causa de algo justo, que es el reino de Dios. El cristiano no debe ser dominado por el temor, el miedo, las consecuencias y aún las amenazas. Pedro no niega el temor, así como tampoco niega que los problemas llegarán a nuestra vida. Lo que él está diciendo es que estas cosas no deben dominarnos, no deben gobernar nuestro corazón. Y hermanos, por la gracia de Dios, nosotros no hemos atravesado absolutamente nada de estas cosas. ¿Llegará? No lo sabemos. Pero sí esto nos lleva a considerar, ¿qué haríamos? ¿Se imaginan que cada vez que tuviéramos reuniones, un grupo de personas se pusieran acá apostado en la puerta y privándonos la entrada para tener libremente nuestro culto, nuestra reunión? ¿Seguiríamos viniendo? ¿Nos expondríamos a eso? Lo que Pedro dice es, no se amedrenten. El Señor es digno de ese sufrimiento. El Señor es digno de seguir adelante a pesar las amenazas, las prohibiciones, todas aquellas cosas que son contrarias a la verdad de Dios. El Señor dijo, los discípulos luego de ser castigados y prohibidos de hablar el Evangelio, ellos dijeron, nosotros obedeceremos, a Dios antes que a los hombres. Y no es un llamado a la rebelión, a oponerse a las autoridades, como ya Pedro mencionó. Nosotros tenemos que honrar las autoridades, pero cuando esa autoridad está planteando algo que es contrario a los mandamientos de Dios, entonces nosotros debemos rebelarnos. Y de alguna manera es esa verdad la que Pedro toma y dice, no se amedrenten por las privaciones, por el hostigamiento, por las amenazas, sigan adelante. Ella les recordó, versículo 12, los ojos del Señor están sobre los justos. Muchas veces a nosotros nos encanta que la gente nos vea. Y en el ámbito religioso eso no es muy distinto. Nos encanta que la gente nos considere como maduros, espirituales, santos, piadosos. Y siempre buscamos la oportunidad, consciente o inconscientemente, de hacer notar esa realidad en nuestra vida. La verdadera fe no se vive solamente en apariencia.
La verdadera fe se vive ante los ojos del Señor. De nada me sirve tener una apariencia entre ustedes si delante del Señor no hay nada de genuino, de real. Y Pedro dice, no se olviden, los ojos del Señor están sobre los justos. Esa debería ser nuestro descanso y nuestra tranquilidad. El Señor está mirando. El Señor sabe todas las cosas. Yo debo limitarme a hacer lo que tengo que hacer. Siervo inútil soy. Porque lo que se mandó a hacer, eso hice. Ni más ni menos. Pero debemos descansar bajo esta verdad. El Señor sabe todas las cosas. Y como Él sabe todas las cosas, cada uno debería examinar cómo estoy viviendo la fe, cómo estoy viviendo las amenazas, los problemas, los peligros, las luchas. De alguna manera, Pedro nos lleva a pensar que el creyente no está sufriendo solo. El Señor es consciente de tus problemas, de tus necesidades, de tus pecados, de tus fracasos. Él está completamente consciente y Él dice, los ojos eternos están completamente mirando a sus hijos, a su pueblo. Y note, no solamente mira a los suyos, sino que dice que sus oídos están atentos a sus oraciones. Eso es lo que Pedro quiere. Dice, no se olviden, el Señor está mirando tu sufrimiento. Y cuando sufrís por causa de la justicia, Él dice, este es mi hijo bienaventurado. Este está viviendo verdaderamente la fe. Este ha atendido a Cristo, su hermano mayor. Lo está imitando, lo está siguiendo. Pero también dice, y nos da la idea de que en ese sufrimiento vamos a debilitarnos, a padecer. Entonces Él dice, no se olviden, no solamente miro, dice Dios, estoy atento para escuchar tus oraciones en medio del sufrimiento. Pero también el Señor dice que Él está contra aquellos que hacen el mal. Esto nos da la idea de que hoy vamos a sufrir nosotros, pero luego partiremos y el Señor vendrá como un juez a dar a cada uno de los hombres el precio justo de sus obras. Él juzgará a todos aquellos que maltrataron, persiguieron y hicieron sufrir a su esposa amada. Dice el versículo 15 del capítulo 3 de Pedro. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo necesita ser leído con mucho cuidado. No es una invitación de parte de Pedro al combate, a la pelea. Dice, pero Pedro me dijo que tengo que estar preparado para defender la esperanza que hay en nosotros. Entonces uno ahí se pone en guardia y comienza a repartir golpe a todo cuanto viene por nuestro alrededor. Y él dice, no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El versículo 15 nos muestra cuál debe ser la respuesta del creyente frente al temor y al sufrimiento. Nos está dando el antídoto de cómo nosotros debemos lidiar frente a estas realidades en nuestra vida espiritual. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay temor? ¿Hay alguien en medio nuestro en esta noche que no tema? Todos vamos a temer. De una u otra manera, vamos a tener temor a muchas cosas. Algunas válidas, otras pecaminosas, pero al final el temor va a ser parte de nuestra vida. Y lo que Pedro nos va a decir es cómo enfrentar ese temor. Les está diciendo a ellos cómo ellos deberían enfrentar el temor. Y dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. No significa esto que por algo que yo haga, por alguna acción humana, Dios va a ser más santo de lo que es. Dios es infinitamente santo de lo que nosotros podemos concebir. No significa que el Señor va a santificarse más por algo que yo haga. Significa reconocerlo, significa honrarlo. La palabra santo es apartar, ¿no? Una de las acepciones es apartar. Y quiere decir que cuando yo estoy temiendo a lo que me puede pasar,
cuando yo estoy sufriendo por alguna razón justa, la actitud que debo tomar es hacer como una especial, como darle a Dios un lugar especial en mi corazón. Es una figura claramente, pero significa que en ese momento, mientras estoy lleno de temor, lleno de sufrimiento, debo recordar quién es Cristo. Santifiquen al Señor en vuestros corazones. Eso los va a ayudar a lidiar con su temor, con el sufrimiento en este momento y en esta tierra. Pedro va a contrastar dos realidades en nuestra vida. Por un lado, nos habla del temor y por otro lado, nos llama a la reverencia a Cristo. Es como si él dijera, no permitan que el miedo gobierne su corazón, reconozca quién es Cristo. Hermanos, las pruebas en nuestra vida, los sufrimientos en nuestra vida, muchas veces son el testigo, el indicador de que algo está muy mal en nosotros. Cuando sufrimos, lejos de honrar al Señor y agradecer a Dios por esto, lejos de tomar la mente de Cristo, como dice Pedro en el capítulo 4, nos llenamos de reclamo, de enojo, de malestar contra Dios. Y eso, lejos de bendecirte, te lleva a pecar contra Dios. Y él dice, lo que todo hijo de Dios, consciente de quién es su Señor, no puede ser gobernado por el miedo, por la necesidad, por la aflicción, por los problemas, sino que debe reconocer quién es Cristo y honrarlo. Y honrarlo no es solamente decir, oh Señor, alabado sea tu nombre, honrado sea tu persona, no, tiene que ver con honrar su palabra. Tiene que ver con que aunque estoy viviendo una situación extrema, difícil, agobiante, puedo hacer esa salvedad en mi corazón y decir, Señor, tú eres digno de que sigamos adelante. Sí, la persecución es real, el hostigamiento es feroz, la necesidad es grande, los problemas son muchos, pero Cristo sigue siendo digno de que sigamos adelante. ¿Cuántas veces nuestros problemas son más fuertes que la sangre de Cristo? ¿Cuántas veces nuestras necesidades son tan pesadas que ni Cristo puede levantarlas y hacernos venir a su casa? Hermanos, siempre hablamos de esto y no es que queremos pinchar a nadie para que se sienta culpable y venga a la casa de Dios. No tendría que pasar esto entre los cristianos. Un cristiano debe saber asumir que es su responsabilidad, que es su honor ser parte de una iglesia, asumir esa responsabilidad y cumplirla con fidelidad. Pero muchas veces un problemita, una situación, una enfermedad, una necesidad son tan fuertes que Cristo no puede levantarnos para hacernos venir a su casa. ¿Por qué no fuimos a la iglesia? No, porque tengo este problema, tengo esta situación y tengo esta necesidad y todas estas cosas son más importantes, más pesadas que Cristo. Pedro dice, lo que cada cristiano debe hacer es santificar al Señor en su corazón. Decir, Señor, es verdad, los problemas son reales en mi vida, pero yo decido honrarte, seguir adelante. Isaías 8:12 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea a él vuestro temor, sea a él vuestro miedo. Dios llama a su pueblo a no temer como los que no conocen a Dios temen. Este mundo le teme absolutamente a todas las cosas. Y un cristiano no puede vivir así. El cristiano no puede vivir bajo el temor, no puede vivir asustado de lo que le va a pasar. Él sabe que su vida, su alma, su destino está en las manos de un Dios poderoso y sabio. Y cuando tenga que llegar algo a nuestra vida, va a llegar. Pedro toma esta enseñanza de Isaías y aplica esta realidad preciosa donde dice que a Jehová de los ejércitos, a él santificar.
En Él pensemos, en Él meditemos en el tiempo de la prueba, de la necesidad. El temor santo de Cristo debe desplazar el temor pecaminoso del hombre. Sea Él vuestro temor. ¿Temes a Cristo? ¿Temes a Dios? ¿Verdaderamente es Dios lo que te hace temer y decir, no estoy dispuesto a incumplir uno de sus mandamientos? No estoy dispuesto a fallarle al Señor y sabemos, eso es nuestra realidad. Pero una cosa es que luchemos contra eso y seamos derrotados, otra cosa es que decididamente o intencionalmente decidamos caer en esa lucha. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. El amor a Dios, el temor a Dios, quita fuera el temor. Eso es lo que Pedro está diciendo. Si ustedes temen a Dios, si ustedes son su pueblo, si ustedes conocen a Dios verdaderamente, entonces van a seguir adelante a pesar de todas las persecuciones, oposiciones y luchas que puedan tener en su vida o en su alma. Por eso Pedro dice, estén siempre preparados para presentar defensa. Esto significa que nuestra fe es una fe instruida. Nuestra fe, nuestra esperanza no es algo místico que nadie puede explicar muy bien. Bueno, sí, yo pienso que va a pasar esto, que dudando, no teniendo certeza. Oh, hermano, un creyente debe estar preparado todo el tiempo para explicar con pasajes bíblicos, con coherencia, con la razón, por qué nosotros confiamos en Cristo. Y cuando esa fe no es tan profunda, de modo que no puedo explicar por qué creo en esto, ¿cómo esa fe me va a sostener en la lucha? ¿Cómo esa fe me va a dar resistencia frente a la persecución? Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar 1, 2 horas de nuestra vida para congregarnos, ¿vamos a estar dispuestos a tolerar la persecución por causa de nuestra fe? ¿De nuestra fe? De ninguna manera. De ninguna manera. Todos nosotros temblaríamos ante esa posibilidad. La fe verdadera está siempre preparada. Está preparada para defenderla en el buen sentido y ahora Pedro nos va a explicar cómo defender esa fe, pero es una fe viva, real, que está lista para dar las razones bíblicas. ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué descansamos en una vida eterna? ¿Por qué creemos que nuestros pecados son perdonados? Creemos en el Evangelio, podemos hablar y explicar el Evangelio, podemos hablar y mencionar acerca de quién es Cristo, de quién es Dios. ¿Cuántos de nosotros pueden hacer eso en esta noche? ¿Cuántos de nosotros podemos salir a la calle y tener una conversación con alguien y decirle, esto es el Evangelio? No significa que todo cristiano debe ser un teólogo que debe responder a las preguntas filosóficas y complejas que muchos presentan. Significa que un cristiano debe estar preparado, listo para poder explicar quién es Cristo, qué hizo por nosotros y por qué necesitamos un Salvador. La palabra defensa que presenta Pedro acá nos da la idea de una respuesta. No se trata de tomarnos a golpe de puño, a discutir celosamente como quizás lo hacían los fariseos, los escribas, sino como Cristo. ¿Quieren saber cómo defender nuestra fe? ¿Cómo defender lo que creemos? Miren a Cristo. No podemos ver una sola discusión subida de tono, no podemos ver en él ninguna mala forma de hablar, de increpar. Y eso es una defensa. Esa palabra defensa es la misma que nosotros conocemos como apología o apologética. No se trata de defender, ni pelear, ni ganar la discusión, sino de explicar con claridad
¿Por qué nuestra esperanza está en Cristo? Y me hace pensar si a una persona que asiste a una iglesia no puede dar razón de la esperanza que está en Él. Si alguien dice, sí, mi esperanza es Cristo, pero luego no puede explicar eso, es muy superficial. Esa fe debe ser cuestionada o ayudada a crecer, pero todo hijo de Dios debe estar dispuesto a defender su fe. No a trenzarse en una discusión para ver quién sabe más, quién gana, cuáles son los mejores argumentos. Él dice que la manera de defender nuestra fe no se trata de opiniones personales o de cuestiones teológicas que a mí me parecen que son de determinada manera. Tiene que ver con la esperanza que está fundada en el Evangelio. Nuestra esperanza es Cristo. El Evangelio es lo que nos lleva a Cristo. Y está diciendo que nosotros deberíamos poder explicar por qué confiamos en Cristo. Pero en el contexto del sufrimiento dice, aún en el sufrimiento, el cristiano debería estar dispuesto a decir, Cristo es el Señor. Eso te costará la vida, eso te costará la cárcel, perderás todos los que tienes. Pero ese es el propósito de Pedro en lo que está diciendo. Oh, hermanos, la persecución nos está acosando, pero no se olviden de apartar al Señor en sus corazones y no se olviden de presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. La mansedumbre significa responder sin arrogancia, sin agresividad, sin la intención de humillar al otro. Y la reverencia significa responder en el temor del Señor. Y es una prueba tan crucial eso, porque cuando nos enrollamos o nos embarcamos en esas discusiones teológicas, todos queremos ganar, todos queremos sacar la carta de la manga, todos queremos sacar el mejor argumento, la mejor posición y ver cómo el otro es humillado frente a todos. Pero cuando yo tengo presente que es al Señor a quien debo honrar, no importa sobre qué o con quién estoy discutiendo, tengo una actitud reverente, manso, como Cristo, manso, no buscando humillar, no buscando señalar, simplemente edificar, corregir con reverencia. La defensa de nuestra fe debe honrar a Cristo, no solo en lo que decimos y lo que creemos, sino también en cómo vivimos esa fe. Alguien dijo, la mejor manera de defender tu fe no es solamente con buenos argumentos, sino con una vida consecuente que vive en los principios de esa fe que decimos creer. Por último, versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados y los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bueno, este es el contexto y es la atmósfera en la que ellos están viviendo. La gente, vecinos, comerciantes, personas que ven a los cristianos, comienzan a sospechar de ellos. Y entonces comienzan a murmurar, esta gente no me gusta tanto. Y dicen, estos no son buenos, son malhechores. Y calumnian y comienzan a hablar mentiras contra el Señor, contra Él y contra el pueblo y contra el Señor. Y comienza la persecución a ser más insistente, los hostigan, los persigan, los comienzan a privar en distintos lugares. Pero Pedro dice que a pesar de todos nosotros debemos mantener una buena conciencia, una buena conducta ante de Dios. Es lo que él ya ha enseñado, haciendo mención del Señor Jesús, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando le maltrataban, no maltrataba, cuando le insultaban, no le insultaba. Le está diciendo, esa es la manera de comportarnos aún en este ambiente, en esta atmósfera. Es fácil vivir la fe cuando todo es agradable, cuando todo es sonrisa, cuando todo es afable. ¿Se imaginan
Nosotros en esta atmósfera que nos tildan de ladrones, mentirosos, de malhechores, de estafadores. Bueno, es lo que mucha gente piensa de los cristianos o de los evangélicos. No, ahí te van a robar la plata. No, ahí te van a llenar la cabeza. No, ahí te quieren gobernar y un montón de cosas que dicen. Pero Pedro dice que aún en eso, cuando eso pase, los que murmuran de nosotros van a ser avergonzados no por la refutación o porque nosotros los señalemos a ellos, sino que dice que van a ser avergonzados por la buena conducta en Cristo. La gente puede decir un montón de mentiras y barbaridades de nosotros. La gente va a decir lo que se le antoje de nosotros. El problema es que eso no sea verdad. El problema es que eso no sea cierto. Entonces dice Pedro, bueno, esto va a pasar. Es lo que está diciendo. Van a murmurar, los van a tratar como ladrones, pero aquellos que hablan mentira de ustedes serán avergonzados. ¿Cómo? Con una buena conducta en Cristo. El antídoto para todos aquellos que hablan de nosotros o en contra nuestro, mintiendo, es seguir viviendo la fe como un hijo de Dios. Hermanos, no sé si alguno de nosotros atraviesa esta situación, pero no tengo dudas que la mejor manera de vivirlo es como Pedro lo estaba mencionando y recordando esto. Los ojos del Señor están con los justos. La gente va a decir un montón de cosas, quizás por mala apreciación, quizás por una idea equivocada de nosotros, pero yo debo estar tranquilo, que Dios, quien tiene sus ojos sobre mí, conoce mi corazón y sabe cómo soy, en público como en la intimidad. En eso descanso, en eso confío. Al final entonces Pedro nos lleva a ver el sufrimiento como una bienaventuranza, como una dicha. Qué honra es para Cristo poder ver nuestro sufrimiento, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro testimonio de esta manera. Él nos está instruyendo, nos está advirtiendo que estas cosas van a venir, nos está diciendo cómo debemos vivir. Bienaventurados los que sufren. Son bienaventurados porque conocen a Dios, porque Dios cuida de nosotros. Son bienaventurados porque sufren por causa del reino de los cielos. Sufren por causa de su rey. Y como sucedió con los discípulos, se tienen por dichosos de ser castigados o de sufrir por causa de su nombre. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta noche y nos permita ser bienaventurados en los sufrimientos porque sufrimos por causa de la verdad y del Señor. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es la realidad de nuestra fe. Señor, ayúdanos a ver qué cosas estamos fallando, Señor. Ayúdanos y fortalécenos para enfrentar los problemas, el temor, la angustia, el sufrimiento, sabiendo de que si es por causa de la fe, de la verdad, del Evangelio, de Cristo, de nuestra piedad y nuestra, Señor, reverencia a ti, cuán hermoso somos delante de tus ojos, cuán dignos somos de ese sufrimiento, porque te imitamos a ti, Señor, así como tú sufriste, nosotros vamos a sufrir, pero que siempre nuestro sufrimiento sea por causa de la verdad, del Evangelio, de tu reino. Padre, bendice a la iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.